de Quito. Cadena Democracia, la radio de la gente. El siguiente programa es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes amigos, estamos encontrándonos para iniciar diálogos, saludar a nuestros amigos de la 920 AM, Facebook Live, que nos están siguiendo también, y Democracia TV. Como les habíamos anticipado, está con nosotros el doctor Rubén Castro. Él es el autor de algo que se tratará el 5 de julio, en el que también voy a participar, pero el 5 de julio en el Paraninfo de la Universidad Central del Ecuador, de la Facultad de Derecho, estaremos tratando una propuesta del doctor Rubén Castro, que es la teoría del Estado criminal. Y yo quería un poco anticiparnos antes de lo que sucederá el 5 y pedirle al doctor Castro que en unas líneas generales, bienvenido, gracias por acompañarnos. Si uno dice teoría general del Estado, está pensando en la cátedra universitaria de lo que es la teoría general del Estado, sus visiones, su estructura. Pero una teoría del Estado criminal parecería que es consecuencia de lo que nos ha pasado estos 10 años. Así es que un poco planteémosle las primeras ideas de esto. Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Realmente es un gusto el poder compartir con usted esta posibilidad de comentar esto que es realmente novedoso. Primero agradecerle por su invitación y obviamente decirles que efectivamente esto suena a una herejía. Es de hecho una herejía. Decir que el Estado es un sujeto criminal es indudablemente trastocar todo el pensamiento, sobre todo el pensamiento occidental, que ha sido construido desde la vieja Grecia sobre lo que debemos entender por el Estado, como ese instrumento, como ese aparato, como esa organización social que ha sido fundada por los ciudadanos justamente para la protección de sus intereses. En Hegel, recuerde usted, inclusive este gran filósofo alemán se planteaba que el Estado era la realización de la idea ética más aún. Es decir, el culmen de la eticidad social resultaría que efectivamente está consumado en el Estado. Claro, porque además de esa construcción de ese Estado era como el pacto social a través del cual nos han de administrar y hemos de tener una relación entre comunidades, entre ciudadanos, ¿no? Exactamente. El tema es que el Estado ha ido teniendo una serie de procesos que al final nos permiten apreciar que muchos segmentos de él o elementos de él son susceptibles de ser incididos por varios sectores, por varios actores de la sociedad. El Estado termina en muchos de los estamentos estatales siendo instrumentalizado para determinados fines. Y lo grave es que a estas alturas, frente a un fenómeno, a dos fenómenos graves que tenemos en la sociedad, el uno el de la corrupción que azota a todo el mundo, y el otro, el de la criminalidad organizada, el Estado termina también siendo objeto de esa incidencia. Y podríamos pensar entonces que en bandas organizadas administrando el Estado de Derecho. Desde luego, desde luego. Esta es una cuestión que no se queda, diríamos, en la afirmación aventurada del pensador. Si ustedes, por ejemplo, piensan en lo que ocurrió con Berlusconi en Italia, si se piensa de lo que ha ocurrido con los Kirchner en Argentina, o con Lula y Dilma Rousseff en el Brasil, o con lo que ocurre en Venezuela, o lo que sucede en México, también, con lo que sucede en Guatemala, en El Salvador, aquí en el Ecuador,
lo que ocurre, por ejemplo, también en África o lo que ocurre en la Europa oriental, estamos realmente ante un fenómeno universal, globalizado, de participación de la criminalidad organizada a través de una serie de procesos criminológicos y criminógenos que evidentemente incluso para su propia realización requieren del ejercicio del poder. Y al requerir del ejercicio del poder ya han pasado de la mera actuación de la coima, del soborno, que era una de las vías viejas, por decir algo, por la cual la criminalidad usaba al Estado, a Pero más bien ejercerlo al poder. Que ahí era un tema, digamos, la vieja usanza de corromper al funcionario público. Exacto. Que representaba el Estado. Pero ahora es acceder al poder público. Exacto. Para corromperlo desde ahí. Y mire que, doctor, la corrupción entonces ha cambiado también su naturaleza. Ya no es el proceso al que estuvimos acostumbrados, como usted ha dicho, en el que el corruptor se sirve de un funcionario público para corromperlo y usar un mecanismo, diríamos, extralegal, claro. Exacto, de aprovechar los intereses públicos o los dineros públicos para provecho de esos intereses ilícitos. Ahora estamos teniendo inclusive legislación dictada para facilitar la realización del ilícito. O sea que la estructura general del Estado pasa a formar parte de un proyecto. Exacto. Estamos teniendo en este momento un fenómeno universal que evidentemente modifica la naturaleza del Estado. Y hay dos preguntas entonces para esto. ¿Usted creería que en el caso ecuatoriano, el de haber pasado de un Estado de derecho a un Estado de derechos y a una constitución en algunos casos casi reglamentaria y no de principios y de fundamentos, puede haber incidido para que la estructura de las leyes supletorias les lleven a hacer una maraña donde la impunidad va a campear? No necesariamente, pero es muy probable que también eso sea un escenario que les favorece. De hecho, el Estado constitucional de derechos, yo he sostenido siempre, resulta ser una ilusión en el pensamiento humano. En la construcción jurídica... O sea, no es ni siquiera una utopía, es una ilusión. Es una ilusión. Porque la utopía es alguna cosa que a lo mejor que tal vez se puede realizar. Claro. Exacto, la ilusión es más bien el mentirnos a nosotros mismos. Sí, yo digo, es una ilusión. Ya. Porque las dinámicas del poder no están determinadas por la norma jurídica, es al revés. Las dinámicas del poder son las que definen la aplicación de la norma jurídica. La aplicación y también la constitución de la norma, en el caso que usted nos está planteando. La constitución de la norma jurídica puede ser apenas una, diríamos, redacción romántica. Ya. El que se redacte bellezas no quiere decir que efectivamente son 20 poemas de amor. Exacto, y una canción desesperada, decía yo de la Constitución en el 2008. Y lo ha dicho bien porque lo compartimos. Y ese es un concepto que yo también lo he compartido. Yo creo que yo pienso que creer que una Constitución va a definir de manera objetiva el rumbo de la sociedad, si no hay una estructura de fuerzas, si no hay una correlación de actores que estén en la posibilidad real de poder llevar adelante eso que dice el poema, efectivamente eso queda en una ilusión. Y por eso es que yo soy más bien apegado a creer que es la realidad objetiva de las relaciones políticas concretas la que define qué mismo ocurre con el derecho. Porque en el derecho, mire usted, a lo largo de la historia hemos podido apreciar que se han consignado una serie de avances para la humanidad, que el pensamiento altruista, el pensamiento democrático y progresista efectivamente lo ha conquistado y lo ha logrado, pero cada vez que eso, inclusive que está ya consignado en el derecho internacional, como el caso de los propios derechos humanos, cada vez que necesitamos que eso tenga vigencia, hay necesidad de que la correlación de fuerzas sociales evidentemente lo permita y lo aplique. Claro, lo que usted nos está diciendo es que no solo hay que tener la razón, sino alguien que nos la dé.
Desde luego, Sí. o tener la fuerza para exigirla. Sin duda. Exacto. Y eso está mejor, la fuerza para exigirlo. Pero ahí tiene una cosa en la teoría general del Estado que usted nos está planteando. Primero que vamos a tener que buscar antídotos a fuerzas organizadas, que pueden presentarse incluso como organizaciones políticas. Y estas organizaciones políticas, digámoslo así, financiadas por ya grupos ilegales, llegan al poder y administran, entonces como sea. ¿Cuáles son las posibilidades de antídotos a eso? A ver, yo pensaría que usted señala una cuestión que pone y devela efectivamente que en esos procesos políticos ya no es un mito ni algo oculto. Las fuerzas, por ejemplo, de la criminalidad actuando en los partidos políticos. Eso ya no es una novedad. En el caso colombiano, recordémoslo para no ir, México. Todo el narcotráfico y su dinero metido ahí. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias, las FARC, financiando cosas, pero además actuando con el narcotráfico, pero además con un pensamiento político, sí, ¿no? Muchos actores políticos son actores que ya no existen por fuera de la criminalidad, sino que más bien son la punta de lanza de la criminalidad. Y eso lo notamos en varios sitios del mundo. Ahora, digo, ¿cómo combatir eso? Claro, los temas no son de corto plazo en primer lugar, lamentablemente no. Yo estoy pensando que esto que ha logrado construir la criminalidad en el manejo del poder ha sido es de una tal profundidad. Claro, ha sido un proceso de años. Y ha ido cooptando en cada sector. Paulatinamente. ¿No? Y está encaramado ahora en sectores trascendentes del ejercicio del poder. Y desmontar eso no es cuestión ni de dictar leyes solamente, ni de probablemente trabajar en el discurso moral. Yo creería que estas cuestiones no se resuelven a partir de la moralización. Estos temas van a demandar que efectivamente cambiemos la tónica de la confrontación política en la sociedad entre los que defendemos la ética social contra los que no están en esa línea de la defensa de la ética social. Están por captar el poder para administrarlo como quieran. Exacto. Una versión, diríamos, distinta de lo que acontecía en los siglos pasados entre la lucha de la izquierda contra la derecha. Yo digo, ahora tendremos que enfrentar los que tenemos una línea de moralización social contra los que están en esta propuesta de sostener el poder para esos fines. Pero ahí le vuelvo a preguntar lo que usted nos decía, no es un tema solo de moralización. Cuando usted dice la moralización social, ¿pasa por respetar las normas o por irlas cambiando en virtud de lo que veamos que vamos encontrando? Para poner un ejemplo de lo que pasa en el Ecuador, el tema de que le hayan quitado a la Contraloría, a la Procuraduría, informes previos a la firma de contratos, parecería que facilitó que algunos contratos sean firmados como se han firmado. Sin duda, sin duda. En el proceso, sin duda alguna, tendremos que modificar normas en el proceso, pero eso no va a ser posible si no hay fuerza, si no hay estructura, si no hay organización, si no hay un sujeto político o sujetos políticos que propongan. En algún momento yo decía, probablemente a estas alturas la sociedad mundial, no solo la ecuatoriana y latinoamericana, tendrá que volver a dar cuenta de la naturaleza fundacional de la ética. Y eso implica construir la política desde otras dimensiones. O sea, hay que trabajar en la política, pero manteniendo una dimensión ética, trabajando fundamentalmente en los actores políticos esa dimensión ética que le permita a la política también ser reconstituida, no como el interés de aquellos que ven en los erarios públicos la posibilidad de enriquecimiento, sino volver a esa práctica de servicio a la sociedad. La política, justamente como en sus inicios probablemente era, como esa dedicación de los sujetos al interés social. Pero uno diría, perdón la interrupción ahí, uno piensa y repiensa la República de Platón y dice, a ver, en esta no era necesariamente para beneficiar a los más pobres,
porque esa era una república de aristocracia. Sin duda. ¿No es cierto? Y entonces Así usted era. dice ahí, pero sí era una forma de organización y de respeto, incluso para administrar a los más pobres. Claro. Lo que pasa es que la constitución de un sujeto con una visión ética va precisamente a permitir entender que hay otras posibilidades en la relación humana, que hay posibilidad de construir desde otras ópticas la posibilidad de la práctica política. Y a pesar de que no sea posible en lo inmediato modificar ciertas relaciones de dominio o ciertas posibilidades de intereses, lo más probable es que si es que lograríamos por lo menos volver a lo que el Estado Nacional era en las épocas de, diríamos, de los gobiernos más democráticos que hemos tenido, claro, de los gobiernos más democráticos que hemos tenido en el Ecuador, ¿sí? Probablemente estaríamos en la posibilidad de retomar ciertas construcciones y cierta posibilidad de rearmar la sociedad. Ahora, le digo, esto obviamente no es fácil. Yo no tengo exactamente una propuesta construida para cómo combatir estos problemas, pero se ha construido una en la que devela que hay un Estado criminal. Sí, exacto. La visualización de ese Estado criminal es lo que nos va a permitir trabajar en la respuesta también. Porque lo que le digo sí es que a partir de esta visualización es posible apreciar cuestiones que probablemente en el imaginario social no están muy claros. Claro. Por ejemplo, yo digo, ya no cabe que nosotros sigamos pensando que esto puede ser combatido simple y llanamente desde la óptica de la actuación en el combate al delito como mero delito. El delito es una conducta, el delito es un acto ilícito, antijurídico que lo comete un sujeto. Aquí estamos ante un sistema delictivo. Seguir pensando en que juzgar ese sistema delictivo, combatirlo desde la capacidad del jus puniendi del Estado a ese sistema delictivo con el concepto de delito, ya resulta inapropiado. Hay necesidad inclusive de construir nuevos procedimientos. Pero ahí usted lo que nos está pidiendo también es entonces renunciar a la institucionalidad, porque la que tenemos es insuficiente. Exacto. O sea, no tanto renunciar a la institucionalidad, cuando modificarla. Cambiarla. Y para eso, evidentemente, necesitamos tener concepciones que estén permeadas desde la política con la ética. Porque si seguimos pensando en los tecnicismos de la política y abandonamos los aspectos relevantes de la ética social, es probable que volvamos otra vez a construir modelos o a construir normas que se ocupan de la parte más epidérmica del problema, pero no atacan lo fundamental. Pero ahí tenemos una cosa, si usted necesitamos gente con ética. Sin duda. Porque la ley va a decirnos esto es la ley. ¿Y quién va a aplicar? Un juez, por ejemplo. Entonces, ¿cómo nos garantizamos que este juez, que es el individuo, aplique la ley no solo en el texto que diga, sino con justicia? Y ahí viene lo de la ética, pero eso ya es formación y una concepción individual, pues. Pero también implica el implementar mecanismos de control posterior. Ya. A ver, yo digo, ¿qué es lo que ha pasado con nuestras judicaturas? Nuestras judicaturas están libradas al ejercicio del poder. No pueden extrañarse de eso porque son función política del Estado. Entonces no perdieron su contrapeso y pasaron a formar parte de un solo grupo político. Y están controlados. Y deciden a eso. Ya. Y digo, antes, inclusive cuando formalmente hay la independencia judicial, digo, no le podemos dejar tener también un control tener la adicional connotación a la judicatura de su visión o de su función política. Porque digo, es función del Estado y en ese sentido tiene una función política. Pero lo que yo creo es que al juez no lo debemos simplemente librar a la posibilidad del ejercicio de la aplicación de la ley, sino a la necesidad de un rendimiento de cuentas futuro, posterior, pero obviamente por actores que ya no estén dentro del Estado.
Ya. La única posibilidad real de que haya rendimiento de cuentas y cumplimiento, diríamos, de la responsabilidad pública es creando mecanismos de control social que estén efectivamente en la ciudadanía. Y ahí yo digo que otra parte de la institucionalidad es de enorme relevancia. ¿Cómo así las academias, por ejemplo, han sido relegadas ahora solamente a la actividad de titulación e investigación? Yo digo, las academias deberíamos ser unos de los actores, exacto, y con inclusive, diríamos, con tal nivel de incidencia que una objeción, por ejemplo, de la academia a la actuación de un juez debería ser suficiente criterio como para, por ejemplo, ponerlo en condición de suspensión a un juez que ha sido objetado en el manejo de sus criterios jurídicos. Pero es que la academia muchas veces ha estado politizada, cosa que a mí no me asusta. Pero yo creo que la actividad política tiene que reflejarse en todas las áreas. Lo que no puede ser partidizada, sin duda, que responda a un partido. Exacto. Pero politizada me parece que es correcto que se esté. Sería ridículo pensar en una sociedad en donde la academia no tenga pensamiento político. Peor en una facultad de jurisprudencia y ciencias políticas. Claro, sería una contradicción. Pero lo que yo creo es que en las academias, a pesar de que inclusive en nuestra sociedad han tenido procesos de partidización en algún momento, no han dejado de tener prestantes académicos. La ventaja del académico y que tiene, no importa su filiación, es que tenga ética y la posibilidad de ejercer, si es que es por ejemplo la judicatura, sin necesidad de responder a los intereses del partido, sino que asuma la judicatura con su propio pensamiento, es correcto, pero eso no le partidiza. Pues. Desde luego. Yo creo que los académicos, por lo general, tenemos una condición. Ya. Que nuestro apego por el conocimiento científico nos hace más honestos con el pensamiento. Nos hace más honestos con el pensamiento. Ya. O por lo menos, para no usar la palabra honestos, más comprometidos incluso con la cátedra que dicta. Claro. Pero yo sí creo que nos hace más honestos con el pensamiento, en el sentido de que cuando se trata de tomar decisiones y cuando se trata de enrumbar determinadas perspectivas de la vida social, probablemente los académicos somos gente con mucha mayor seriedad en el manejo de la información, del conocimiento, y en esa medida estamos en posibilidad justamente de ser menos contaminados de los intereses que se ponen en juego a veces frente a determinados escenarios de la vida social. Y desde nuestra óptica es probable que nuestro aporte sea efectivamente un poco más confiable para la sociedad. Esto que estoy planteando yo, por ejemplo, este momento, no tiene por propósito condenar a nadie en especial. Ya. Tiene por propósito más bien aportar a la sociedad, exacto, una visión que tiene que comenzar a ser materia de dilucidación, porque solo en la medida en que nos apeguemos más a la realidad y advirtamos los fenómenos en una dimensión que a veces no la vemos, es que nos va a permitir actuar y corregir los problemas que estamos enfrentando. Cuando yo leía el título de su propuesta de análisis, recordaba algo que dijo Francisco Huerta Montalvo, que decía en el informe de esta comisión, dijo, estamos en una narcodemocracia y en un estado delincuencial. Sí, sí. Se refería estrictamente a la parte de los narcos. Sí. Sin ampliar a otros. Estamos viendo que hay estructuras como el de la Odebrecht, por ejemplo, que la propia Odebrecht dice, sí, yo en unos casos pagué y en otros me pidieron. Claro. Pero igual pagó. Y el tema efectivamente es que en muchas ocasiones el calificativo de narcoestado, de narcogobierno, mira una parte de la relación del Estado y del poder con la criminalidad. La criminalidad organizada tiene tentáculos enormes. Mire, el lavado de activos, que es uno de los flagelos más graves que tenemos en el mundo junto a la corrupción y al financiamiento del terrorismo y a la delincuencia organizada,
es una actividad de la criminalidad que mueve aproximadamente el 5% del Producto Interno, del Producto Bruto Mundial. Eso significa miles de millones de dólares que no son no nos alcanzan los ceros. Exacto. Y entonces, esta actividad ha involucrado en sus manejos ilícitos a los más importantes centros financieros y a las más importantes instituciones financieras del mundo. Estén o no conscientes, han sido contaminadas. Yo pensaría que en algunos casos Conscientemente. sí ha habido conciencia. Claro, sí. Mire que el caso, por ejemplo, no voy a decir el nombre, de uno de los bancos más importantes del mundo, cuya sede está en Inglaterra, es uno de los bancos que ha sido más acusado durante estos últimos 10 años de haber reiterado acciones de lavado de dinero por montos exorbitantes. Por montos exorbitantes. Estamos hablando, por ejemplo, de, en unos casos, 7.000 millones de dólares, en otros casos estamos hablando de 50.000 millones de dólares. Y claro, las multas que le imponen, por ejemplo, en Estados Unidos a ese banco por lavar dinero son de 100 millones de dólares. Entonces, o sea, entre vale lavar, la pena pagar vale la la multa. pena lavar. Diría, claro, en la mentalidad Sin criminal, duda. la lavadora cuesta menos que lo que queda como rédito. Pero entonces ahí tenemos una ley que digamos benévola, claro, que lo que no afecta el además problema. promueve el negocio. Sin duda. Mire Entonces, usted que es como pagar el sistema financiero, a pesar de que inclusive los organismos internacionales como qué sé yo, ¿cómo se llama el GAFI? El GAFI. Exacto. Claro. Los organismos internacionales que dan cuenta de todos estos problemas han en un tiempo mostrado, nos lista negra. Claro. Por no Nosotros poder estuvimos explicar algunos recursos, ¿no? Y por no tener además una legislación que controle. Entonces tuvieron que poner cambiar unas la ley normas, claro, para dar satisfacción. Y hay otras todavía, hay otras medidas todavía que no se adoptan, que sin embargo, permiten o facilitan la posibilidad de lavado de activos. Le decía, los organismos internacionales tienen plena conciencia, por ejemplo, de algo que en el sistema financiero es uno de las válvulas o de las puertas de salida o de facilitación de lavado, los paraísos fiscales. Conocemos perfectamente cómo funciona eso, todos estamos conscientes de que eso implica, pero la legislación internacional al final termina consintiéndolo. Claro, terminan haciendo de esos paraísos fiscales las lavadoras propias. Son fundamentalmente los elementos, diríamos, más relevantes que participan del lavado de activos. Al final resulta que en todo el proceso de lavado de activos, este delito tiene como uno de los elementos más de mejor sostén justamente el paraíso fiscal. Pero ahí usted estaría entonces de acuerdo con el expresidente Correa, que decía prohibido tener plata en paraísos fiscales. Parecería que el problema son los paraísos fiscales y no necesariamente es así. No. Sí facilita. Si es que de lo que hablamos es de que un ciudadano de un determinado país tiene que hacer inversiones en el exterior, que tiene que llevar su dinero para efectivamente hacer inversiones en otro lugar, yo digo, allí no hay ningún problema. El que la banca internacional facilite esas transacciones, no hay problema. El problema está en que no se transparenten. El problema está en que se esconda. El problema es que está en que se cifre. Exacto. Y eso impida la investigación internacional. Entonces, los bancos offshore es posible que existan, pero las reglas en las que se mueven esos bancos deberían ser otras. De modo que no tengamos estas dificultades de identificación que al final
no es que le han favorecido a un señor banquero del Ecuador, sino efectivamente a quienes han lucrado de Odebrecht, o han lucrado de Petroecuador, o han lucrado en México de un montón de negocios, como también los petroleros, o del tráfico de personas, o del narcotráfico, o en África igualmente. Le voy a pedir hacer un pequeño corte hasta regresar. Estamos conversando con el catedrático de la Universidad Central, el doctor Rubén Castro, y tratando una propuesta que es, yo diría, extremadamente preocupante, que es una teoría general del Estado criminal. Así es que enseguida volvemos, el doctor Castro con nosotros. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso ya con el doctor Rubén Castro y se suma a este diálogo en esta segunda parte el señor doctor Napoleón Saltos. Y claro, estábamos conversando y Napoleón decía que escuchaba una parte. Napoleón, bienvenido, buenas tardes. El doctor Castro nos pone en una realidad que a veces podríamos decir estaba ahí, pero no la hemos querido ni discutir en la dimensión de que es una teoría del Estado criminal. Y entonces, claro, uno se vuelve a repensar el Estado. Y el Estado que era a donde vamos todos los ciudadanos para encontrar la equidad, la justicia y no el atropello. Resulta que está tomado por bandas criminales. ¿Cómo desde la sociología, Napoleón, tratar esta nueva teoría general del Estado que nos lleva a plantearnos que esta institucionalidad está tomada? Muchas gracias. Desde hace 4 siglos, la política internacional funcionaba en torno al Estado Nacional. Ya. Recordemos allá en 1614, el tratado que permite los acuerdos, ordenar el mundo y distribuir en estados territoriales, en estados nacionales. ¿Qué es lo nuevo? ¿Cuál es el cambio que se provoca? Hay un doble asedio al Estado Nacional. Por arriba, por los poderes transnacionales, y también por abajo, por poderes subnacionales. Se debilita el Estado Nacional, y al debilitarse el Estado Nacional, las fronteras, al volverse porosas, tenemos entonces la irrupción de poderes que ya no pueden ser controlados, que ya no pueden ser manejados. A nivel global, ¿qué es lo que observamos? Se crearían las condiciones para un Estado mundial, para una ciudadanía mundial. Imaginémonos, ahora que estamos en medios de comunicación, que la información podría llegarnos inmediatamente, claro, como en muchos de hecho, eventos. Este rato, por ejemplo, nos están viendo en Nueva York y en Washington, a quienes saludamos a propósito. Que sí. Entonces tendríamos del un lado la posibilidad, por primera vez de la humanidad, de ser sujeto de su historia. Por primera vez podríamos hablar de condiciones para una ciudadanía universal, de un Estado universal, o de un Estado por lo menos mundial. Pero aquí viene la primera paradoja. No hay ese Estado mundial. Esa posibilidad ha sido llenada por un Estado o por una serie de Estados que se atribuyen a sí mismo el papel de controlar y ordenar el mundo. Y al convertirse
desproporcionadamente lo que ejercen en su territorio como poderes mundiales, lo convierten ya no en orden, sino más bien en represión, lo convierten en formas terroristas de Estado, lo convierten en guerra. Los estados se convierten en gendarmes, particularmente, diríamos, allí hay problemas de la confrontación geopolítica en donde el vacío del Estado mundial es llenado desde la confrontación del poder. Pero también a nivel regional y local observamos este asedio bajo otra forma. Estos poderes, llamémosle primero subnacionales, estos poderes que se convierten en tribus, en mafias para ejercer el poder. Y podríamos decir entonces que estamos en un tránsito global del Estado de Derecho al Estado de Seguridad. Estamos pasando de lo que había sido el manejo del Estado. Recordemos, estamos hablando de una historia larga, estoy hablando de 3, 4 siglos, desde el propio Hobbes, Locke, Rousseau, que fueron constituyendo un Estado de derecho, es decir, el Estado funcionando en torno a la norma. El Estado, con todas las fallas, funcionando en torno a la democracia, así sea una democracia representativa liberal. ¿Cuál es el paso que se está dando? No solo a nivel del Ecuador, en eso estoy de acuerdo con Rubén, es un proceso mucho más profundo. Estamos pasando a un estado de seguridad, a la segurización de la política. El problema es ahora proteger el poder, el problema es proteger los negocios, y entonces el Estado pierde su característica y pasamos a un Estado policial. Pero en doble vertiente, un Estado policial desde el Estado, desde la propia institucionalidad que se dedica a vigilar a los ciudadanos, a controlar, a reprimir. Pero que también se corrompe y pasa a ser el criminal. Exacto, y que se combina con formas de criminalización de la economía y de la política, no solo de la economía. Claro. El narcotráfico es de un lado un hecho económico, pero es también un hecho político, y por eso es que este paso al estado de seguridad implica la mafiación de la política. Es decir, la política ya no funciona como un juego de partidos, como ni un de juego pensamiento en algunos casos, tesis, ¿no? como Claro. un juego de pensamiento, como argumentaciones, no como estructura de implementación de un proyecto. Y de pequeños grupos mafiosos, de pequeños grupos que actúan bajo la forma de solidaridad de este grupo, de complicidad de este grupo, y esa estructura se va regando en el conjunto de la sociedad. Toma sus formas más extremas en las formas criminales, pero lo preocupante es que esto abona a un funcionamiento general del Estado, en donde el funcionamiento en torno al Estado de Derecho se va debilitando, las libertades generales se van debilitando y se va convirtiendo el Estado más bien en un aparato de control, de disciplinamiento, en un aparato de vigilancia. Doctor Castro, desde este planteamiento, pero claro, ahí uno dice, el Napoleón Saltos hablándonos de que esto es un tema global. Y claro, y algunas cosas le podría recordar a Napoleón. Oiga, pero la globalización no es la mala. Claro que sí resulta, y tendría razón cuando en las clases decía que la globalización sí es un peligro. Pero claro, globalizaron el delito también, no solo la parte política y esa estructura. Entonces, ¿el Estado Nacional que pierde sentido o no? Yo creería que el Estado Nacional se mueve en las dinámicas que ya fueron advertidas justamente como parte del problema de la globalización. Su debilitamiento al que ha hecho alusión Napoleón, evidentemente no solamente está provocado por las razones de la criminalidad, sino más bien por estos otros procesos generales en donde la economía mundial comienza a funcionar en base a intereses que están mucho más allá de, de los intereses locales, ¿no es cierto? Y de los actores locales. Y entonces digo, sí, el Estado Nacional sufre un deterioro y en el marco de eso la criminalidad, que ya no es una criminalidad local, sino que es una delincuencia que se organiza internacionalmente. Una cuestión que quería yo justamente mencionarle hace un rato era que en realidad el problema nos lleva a pensar en el Estado criminal también en el sentido de que, primero, la criminalidad organizada no genera delitos en un determinado Estado, sino que son delitos transnacionales o sistemas delincuenciales internacionales
que requieren actuar en diferentes escenarios y en diferentes estados. El narcotráfico, por ejemplo, no puede existir como fenómeno local. Actualmente es un fenómeno global. El problema del tráfico o la trata de personas, del tráfico de armas, del tráfico de órganos, todos estos son, y el lavado de activos, todos estos son parte de un sistema delincuencial que tiene naturaleza internacional. Ese es el primer elemento. El otro es que, consecuentemente con esto, el Estado Nacional se ve ante el asedio de la criminalidad interesada en el ejercicio del poder, porque hemos dicho inclusive requieren normas para habilitar una serie de intereses. Se manifiestan en la legislación local. Exacto. Y entonces digo, esta criminalidad, Napoleón se va a acordar de la teoría de la dualidad de poderes, ¿no es cierto? Esta criminalidad se convierte en una especie de Estado paralelo. No todo el Estado efectivamente está controlado por la criminalidad, pero tenemos un poder paralelo. Pero tenemos un poder paralelo, ¿no es cierto? Cuando yo hablo del Estado criminal me estoy refiriendo básicamente a ese poder paralelo que inclusive logra institucionalidad, logra institucionalizarse, ¿no es cierto? Y entonces, por ejemplo, mirar a Martinelli en Panamá, ¿no es cierto?, apresado por haber estado dedicado a favorecer los intereses de la criminalidad, da evidencia de que la criminalidad lo puso allí. Da evidencia de que este actor político fue un actor relevante al servicio de esos intereses. El Estado, por lo tanto, y el gobierno sirviendo esos propósitos. Doctor Saltos, ahí te diría, la globalización nos agarró, pero para juntarnos frente a esto. No necesariamente, claro, la globalización como fenómeno económico, sino más bien como un fenómeno criminal. Y resulta que los más desfavorecidos son los estados nacionales, los más pequeños, los que están en vías de desarrollo. Y claro, y te encuentras con empresas transnacionales que, incluso trabajando, como en el caso de la Odebrecht, haciendo obras, pero se llevan, qué sé yo, el 120, el 200% de lo que costaban las obras. ¿Cómo enfrentar desde el Estado Nacional, que debe preocuparnos porque nos ayuda a sostenerlo como país y nos da determinadas cosas humanamente, frente a esto que ya es un tema transnacional o global? Hagamos una precisión. Por favor. Diferenciemos dos conceptos: globalización y mundialización. Hay una mundialización de la economía, de la cultura, de la política, y esa mundialización, yo quiero resaltar, es algo positivo, es una conquista de la humanidad. No podemos mirar como algo negativo, voy a repetir el tema de la comunicación. O no podemos mirar todo lo que es el transporte, etcétera, etcétera. Son grandes conquistas, incluso a través de la tecnología, y ese es el primer elemento que sí hay que insistir, porque si no parecería que no hay alternativa. Hay posibilidad de otro camino de lo que es la dinámica mundial de la política, la dinámica mundial de la cultura, de la civilización. ¿Qué es la globalización? Una forma que ha adoptado esta mundialización en donde domina un capital, pero un capital cada vez más especulativo, un capital cada vez más con formas criminales, cada vez más mafiosas. Entonces, hay caminos. Hoy está dominando esta forma que les llamamos globalización, que es esta forma de capital. Ahora, si relacionamos eso con el Estado Nacional, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Lo que hemos llamado un asedio desde arriba, esta incapacidad de controles desde adentro. Y voy a recoger la idea de Rubén, esta idea de un poder paralelo que se va formando, aquí la institucionalidad, acá también poderes mafiosos estructurados. Pero parecería que ahora ese poder está dando un paso. Voy a ponerle aquí a través de una anécdota o de un intercambio con uno de los investigadores de México. Cuando vino acá, yo tenía la idea de que aquí estaba el Estado, y aquí estaban las mafias, los Z, los ni sé cuánto, los ni sé cómo. ¿Ya? Entonces yo le pregunto y le digo, ¿cómo penetran los Zetas o las mafias al Estado? Y me responde, no, el Estado penetra las mafias.
Era el actor principal. El actor principal, claro, son las quería, mafias. esta mafia pequeña quería usarlo como instrumento para... Claro, uno tiene la idea de que la mafia puede utilizar al político, Estado. puede Sí, utilizar sí, al sí, Estado. no. Cuando ya llegan momentos de esto que especialmente Claro, sí, se sí, refiere sí, a la teoría que está planteando Rubén, el Estado criminal, se da la vuelta. El Estado ya no es la mafia, ¿no es cierto? Uno tiene la idea y yo diría que ventajosamente en el Ecuador uno estamos... pensaría, perdón, Napoleón, en los Estados Unidos formando ISIS. Claro. Hay formas entonces que vamos a ver, y después ¿no es cierto? ISIS se le va de las O manos. Al-Qaeda. O Al-Qaeda. ISIS, hay Ya. una serie de procesos de política, de cómo sirven... o los contra en Nicaragua en su momento. Sirven al También. negocio de la guerra, Claro. que es Que es quizás a otra veces cosa tan también. grave, es otra forma Claro. también mezclada con lo criminal. Entonces vamos a encontrar que en este sentido hay momentos de constitución. Y nosotros tendríamos que ver eso y hacer un análisis en el caso del Ecuador. Sí, lo que dice, por ejemplo, Pancho Huerta, que estamos entrando en un proceso muy difícil. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Alertar, no meter el problema debajo de la alfombra. Ya. Me parece que la propuesta que hace Rubén en este sentido eso, claro. es importante. Alertar sobre la naturaleza del problema y empezar a ubicar en qué punto nos encontramos. Hasta dónde, en el caso del Ecuador, sí podríamos decir el Estado ha sido contaminado, penetrado por poderes mafiosos, por poderes criminales. Para saber si es que hay fuerzas, siempre es un poder diferente, que puedan enfrentar esta avalancha criminal. Ya. Hay terrenos en los cuales es posible, no solo desde la acción de la ley. Aquí viene, el problema es global, diríamos, pero también es integral. Requiere allí la posibilidad de mirar como una cadena de resoluciones, como una cadena de intervenciones de poderes. ¿Cómo es posible cortar esa dinámica? ¿Y cómo es posible, allí sí, en ese terreno, buscar también alianzas regionales, integraciones regionales, pero desde un camino diferente a aquellos capitales que no están es el interesados? tema necesariamente económico, ¿no? Claro. Pero que pasa por un manejo de la economía. También por manejo de la Castro economía. Decía, los bancos, los sistemas financieros, que están. Doctor Castro, este planteamiento que nos hace antes de que cierre la idea global, yo le pediría es, entonces estamos frente a un Estado fallido y nos puede pasar lo que le pasa a Guatemala, que pide, oigan, no tenemos jueces aquí que nos garanticen nada, mándennos unos, y ahora tienen unos jueces con todos los poderes a través de una ley que están rompiendo todo. Y dice, es que Estado tan contaminado que no les importa nada. O sea, ordenan y hacen lo que les parece. Y uno dice, bueno, eso es lo que pidieron los guatemaltecos. No era tanto, dicen los propios guatemaltecos. ¿Son estados fallidos ahí? Yo creería que hay niveles, ¿no?, del desarrollo del problema. Hay niveles. Yo creo que hay estados en donde efectivamente la criminalidad ha penetrado tanto que la metáfora que plantea Napoleón es bastante decidora, ¿no? No es la criminalidad la que penetra en el Estado, sino el Estado en la criminalidad. Claro, invertidas todas las relaciones. Hay estados como el nuestro, en donde yo digo, probablemente estamos todavía muy a tiempo. Aquí creo yo que todavía la sociedad civil tiene una gran fuerza como para impedir que lleguemos a extremos como los que ocurren, por ejemplo, en México. En México, evidentemente, tenemos complicaciones. Mire usted que este momento en México, creo que la mitad de gobernadores están enjuiciados por criminalidad organizada. ¿Sí? Muchos hablan, obviamente, de que la presidencia de México también está en serios aprietos. Si la mitad de los gobernadores que llegan con uno están, uno piensa y el de arriba, ¿por qué no? Claro, desde luego. Es que está un poquito más desde arriba. luego. Y eso es parte de un razonamiento honesto, ¿no es cierto? Solo la deshonestidad no encuentra esos nexos. Y yo, a propósito de esto, y permítame hago un paréntesis, digo, el tema del Estado criminal no solo pasa por las prácticas y por el andamiaje, pasa también por el discurso. El Estado criminal ha construido un discurso que permite legitimar una serie de cuestiones. Por ejemplo, decir, preséntenme las pruebas
a título de presunción de inocencia, sin permitir investigar, sin permitir indagar, cerrando toda la información. Es la utilización del Estado para encubrir. Exacto, ahí está clarísimo que se trata efectivamente de un discurso que procura la impunidad y el encubrimiento, ¿sí? Entonces, a veces yo en la prensa nacional, en las entrevistas, les veo a ciertos ciudadanos aludiendo desde un discurso como este, una serie de supuestas falencias en quienes imputan la necesidad de la investigación, y digo, ¿cómo es posible que se haya legitimado tanto esto? Y que efectivamente los ecuatorianos estemos inundados de ese discurso, trastocándonos la conciencia social y la valoración de los problemas. Nos decía el doctor Castro Napoleón, tampoco es un tema solo ético, pero sí es ético también. ¿Qué eso que vuelve? A una reeducación en valores, nos vuelve, pero que desde lo nacional hacia el mundo, o cómo integramos los dos conceptos, Napoleón. La puerta que puede abrirse al paso hacia formas de Estado criminal es la corrupción y sobre todo la impunidad, y una conciencia de racionalidad cínica frente a esos problemas. Claro. Si es que hay una baja del estado moral y de la conciencia ética de la ciudadanía, empieza a haber una serie de concesiones. Un relajamiento total. Sobre todo en lo que es el manejo del bien público. Y allí hay una disputa, hay varias disputas. Hay una disputa, como hemos visto, de carácter económico, hay una disputa de carácter político y hay una disputa de carácter ético, moral, civilizatorio. Si es que nosotros nos preciamos de que todavía el Ecuador tiene posibilidades democráticas, no tenemos niveles de violencia, a veces hacemos esas comparaciones acá, es porque todavía tenemos reservas éticas en la sociedad. Y porque hay poderes, incluida un nivel de la opinión pública, que tiene capacidad de señalar este tipo de problemas. Pero la pregunta sería entonces, ¿cómo logramos que ese Estado que está sometido a presiones mundiales, a presiones globales, recoja, yo diría, los influjos positivos? No quiero ser aquí... Claro, fatalista, o sea, aquí no hay, cierren la puerta. Porque también hay fuerzas globales, hay fuerzas en la literatura, hay fuerzas en el arte, hay fuerzas en la comunicación. Entonces, ¿cómo logramos que ese proceso mundial pueda abonar y pueda circular por el lado, llamémosle, de otro mundo posible, pueda pensarse desde abajo, pueda pensarse que sí hay alternativas precisamente en esta sociedad en transición? Este tiempo que estamos viviendo, califiquémoslo bien, es un tiempo de transición, es decir, un tiempo caótico, en donde se mezcla lo viejo en su forma más negativa, formas criminales, la subsistencia, porque en la decadencia de un sistema se acude a las últimas formas más extremas para controlar la economía y el poder, pero también hay poderes que germinan. Yo creo que allí está la posibilidad. Está ahí. O sea que ahí, cómo enamorar a los jóvenes en la universidad de que un camino de respeto es posible, sería. Efectivamente. Una de las labores de la ciencia, a la vez que denunciamos este peligro, esta situación de decadencia, es realizar lo que algunos autores llaman la sociología y la política de los gérmenes. La política en donde se puede ver esas alternativas para enfrentar. Porque yo creo que ahí hay uno de los límites, no solo frente al tema del Estado criminal, sino frente a la propia lucha de contra la corrupción. Mira, yo creo que ahí hay un límite porque muchas veces nos quedamos en la denuncia, en la crítica negativa, y no se genera toda una corriente de una nueva ética, de valores, de fuerza, de contracuerpos que permitan desde abajo y controlar desde la ciudadanía. Si es que somos permisivos en una racionalidad cínica, si es que somos permisivos que aquí hubo únicamente el pago de un servicio por parte de una transnacional a alguien que ya no era funcionario público, o aquello que está regado en la sociedad. Roban pero hacen obra, o sea, es terrible. O antes también robaban. Todos somos corruptos. Y el de al frente, oiga, no me acuso la mía, al frente también están robando. Es el discurso legitimador.
Pero hay una antes de, porque se nos está terminando el tiempo, pero yo quisiera un tema que nos diga usted, doctor Castro. A ver, les podemos plantear a los jóvenes en la universidad, oigan, si respetamos la ley, si todos nos comprometemos, y al vivo que se quiere pasar de vivo, todos trabajamos para que vaya a la cárcel y pague, no les estamos frenando esto que parecería que es un hecho, esta necesidad urgente de llegar a tener y no hacer. Yo pensaría que en la juventud, sin duda alguna, a pesar de que ha sido bombardeada con esta concepción, que yo digo inclusive, la denominé en algún escrito mío la filosofía del éxito, ¿no es cierto? Retomando o tomando prestado de alguien eso. La filosofía del éxito o la conciencia y la moral del éxito, que cierto les pone ante la necesidad o ante la urgencia de tener cosas. Digo, sin embargo, de que la juventud ha sido bombardeada por eso, creo yo que por obvias razones la juventud sí tiene otras perspectivas y otras posibilidades de crecimiento social. Y yo pensaría que estamos ante uno de los estratos sociales. O sea, que usted coincidiría que estamos en la terminación de un ciclo, en la germinación de otro, como dice Napoleón. Sí, algunos han dicho que estamos justamente en la declive, en el declive decadencia de una época, ¿no es cierto? Y que están haciendo otra. Y en este ámbito, cierto es que hay trastocamientos éticos, estéticos y de todo orden, y en el marco de ese ámbito, de estos procesos, creo yo que la juventud va a estar afectada tanto de lo uno como de lo otro, va a depender de cómo los actores sociales también actuemos frente a los jóvenes. Y creo yo que en este momento, sobre todo en las academias, hay que retomar una necesidad. Esa visión tecnocrática de la academia nos ha hecho mucho daño. Yo creo que hay que volver o tratar de recrear la necesidad de que la academia tiene que ser un centro formativo en donde sobre todo debemos gestar un profesional consecuente y comprometido con la sociedad. Napoleón, para concluir, te pido entonces, este profesional comprometido es una recreación nuevamente del ciudadano con valores, pero te van a decir, ¿y qué tipo de valores? Hay varios trabajos que hay que realizar en ese campo. Yo creo que uno de los temas más exigentes para la intelectualidad, para la investigación, voy a poner en términos literarios, es que casi tenemos que volver a reescribir la Divina Comedia de Dante, pero ya no en el siglo XIII, sino en el siglo XXI. Es decir, una reinterpretación del infierno, del purgatorio y del paraíso, una reinterpretación de la historia que nos permita ver que sí hay esa lucha, esa contradicción y que hay posibilidades. Creo que esa conciencia de que hay alternativas es una de las cosas más importantes de la intelectualidad. Y esto también se refleja en la investigación, en la pedagogía con los estudiantes. Si es que logramos que los estudiantes, en lugar de estar mirando hacia arriba, hacia el capital y hacia el Estado, miren también hacia abajo, miren hacia la comunidad. Por eso yo diría, si queremos poner un tema, primero sería, lemas, primero sería, los honrados somos más. Segundo, los honrados podemos funcionar en comunidad. La solidaridad, la comunidad es la posibilidad de contagiar el bien. No hay posibilidad, lo diría si es que uno hace incluso examen de conciencia personal. No hay la honestidad no es un hecho solo de decisión personal, no es un ciudadano honrado. Es un compromiso común. Un compromiso con la comunidad. Por eso diría que los honrados somos más, pero somos más si es que podemos funcionar en comunidad, en solidaridad. Bueno, esto es lo que podrán seguir escuchando. Ustedes ven que este abrebocas resulta más que interesante, pero están poniendo, como dirían, el dedo en la llaga. El doctor Rubén Castro y el doctor Napoleón Saltos van también a tratar este tema el 5 de julio en la Universidad Central del Ecuador, en la Facultad de Jurisprudencia, en el Paraninfo, ¿no? En el Paraninfo Che Guevara.
El nombre creo que ya nos toca revisar. Pero no, es parte de la historia, es parte de la historia. Este programa estará nuevamente a su disposición a partir de las 3 de la tarde. Gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias a usted, doctor. Nos encontramos mañana.